Paqui saludos. Paqui saludos. A Chao. suscriptores de Paqui en Rivera Maya. Chao. 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 Bueno, pues aquí estoy con Luis y con toda la pandilla. Sí. Así empezamos el día. Nos vamos de casa de mi hermana y nos vamos para Barcelona. Así que nada, en un ratito llegamos para allá. Día 31 de agosto. Pues así se ve el paisaje bajando la montaña. Y 20 minutos tenemos para llegar a Barcelona aproximadamente. Una vez que bajemos por acá, la autopista son 10 minutos. Se pone la cámara en marcha, lo que quiero grabar ya me lo tapan los árboles. Fijaros estas casas que tenemos aquí arriba con la roca. La verdad que queda impresionante cuando vienes desde otra parte y lo vas viendo. Ahora ya no se ve tanto, pero bueno. Ahí me recuerda un poco a Cuenca, ¿eh? Pues ya hemos agarrado la autopista o autovía, como la queramos llamar, que ya no se paga por aquí, muy poquitos sitios se paga. Y muy fácil de llegar a Barcelona. Pues estamos llegando a San Juan de... no, a San Just. Sí, San Juan de Espiesetos, justo Just, aquello de allí, la emisora, el Tibidabo, que se asoma por allí la torre de Collserola. Y por aquí a la derecha hay algunos canales La para el ribera de cultivo. Llobregat. Y más para allá está el río Llobregat. Pues aquí al ladito estamos pasando por donde entrena el Barcelona, el primer equipo, y ahí juega el Barcelona Atlético, las chicas también. Es la ciudad del Barcelona, ahí duermen los chavales, los que están preparándose menores de edad. También hace su universidad por ahí al lado. Poquita cosa vamos a ver, pero bueno, para que lo veáis. Está al ladito de la autopista, aquí en San Juan de Espí. Ojalá dejaran pagar por verlos entrenar, también la gente pararía para verlo. Bueno, la televisión catalana TV3, estas son todo esto a lo largo es donde trabajan ellos. Estamos saliendo para Cornellà, ya de la autopista. Aquí estamos entrando ya en la barriada de San Ildefonso, con esta construcción nueva que se está haciendo, aquí el Mercadona, que nos gusta mucho venir a comprar, la verdad que está muy bien. Y aquí ya empiezan los edificios de los años 60 que se construyeron en la época de Franco, donde venían los inmigrantes de cualquier parte de España, de Extremadura, Andalucía y otras zonas de por ahí, a ver si hacían pues una mejor vida en ese momento. Aquí dentro hay un polideportivo, dentro de ese edificio. Y donde se puede sacar aquí el pasaporte es la Policía Nacional de aquí. Ahí vamos a venir el martes para el chavalote. Y ya, poquita cosa más contaros por aquí. Bueno, por aquí estamos paseando por la avenida San Ildefonso. Más abajo está el metro, que es le da mucha plusvalía a esta zona. Y estas son las viviendas que en aquel tiempo eran de protección oficial y la gente podía meterse con poquito que dieras de entrada y pagando mensualmente durante bastantes años. Pero bueno, ahí quedaron. Estos son de 10 plantas, hay otros de 14, hay otros de 17. Y lo han ido mejorando dentro de lo que han podido. Luis, hasta luego. Bueno, pues aquí nos quedamos unos días. Acabamos de recibir la merienda, aquí el chavalote con su bocadillo de jamón, los cafés con leche, el cacaolá, el abrazo con Miguel. Qué fuerte está, Miguel acaba de llegar aquí, qué bueno. Hola. Yo soy otro hijo de Paco. ¿Qué pasa, chaval? Sergio. Coño. Qué bueno Este me asustó. Me dice, voy a presentarle a mi hijo Sergio a mis padres, que no lo conocen. No, sí. Digo, eso es no. que has tenido otro, macho. No, eso es broma. ¿Eh? Que hacía tiempo que no veía a mis padres, nada más. No, Ya, pero hombre. que me refiero, como digo, Sergio. Venga, vamos a desayunar No lo un poquito. conozco. Ahí tenemos la clientela también, las palomas. Qué bueno. Bueno, pues Miguel, qué bueno estar contigo aquí. Chaval, Ya hemos desayunado, no he grabado lo que he desayunado, pero bueno, está muy bien. No nos podemos quejar, los chavales se han ido arriba y ahora vuelven por acá. Desayunado comida, todo el mundo. Bueno, pues hoy va a ser un día que no vamos a salir mucho. Nos vamos a comprar en Mercadona, prepararnos un poquito. El chavalote va a tener suerte porque se va a ver el fútbol, el Español con el Rayo Vallecano, que sí, chaval. ¿Eh? ¿Me van a hacer un paquete reportaje? Sí, haré uno de ahí de
del Español contra el Rayo. Ahí te pongo, aunque sea el debut de James Rodríguez, te pongo, no sé, algún 5 segundos del partido quizás, espero y no te digan nada. ¿Y cómo se ve la gente cuando entra al campo? ¿Cómo se ve la gente también en el estadio? No, si tú grabas con tu celular no te van a... Yo creo que no te ponen derechos de autor. Y bueno, pues nada, os voy a poner un poquito lo que es Puerto Morelos, lo grabamos antes de venir, 2 o 3 días antes de venir para acá. Y ya veremos si ponemos algún desarrollo, alguna cosita malo para que reportaje, si hay alguno, como el de Alex. Y eso va a ser el día de hoy prácticamente. Bueno, a ver, pues... mira, a ver si puedo meter un gol aunque sea. Es que luego a veces YouTube te restringe esos pequeños tomas de video, ¿no? Creo que no, que cuando grabas con tu celular creo que no, pero bueno. De todas formas, os pongo ahí lo de Puerto Morelos y ya veremos qué más grabamos el día de hoy. No, pues estamos ya agarrando para desviarnos a la Federal. Ya terminamos la zona hotelera, este es el puente nuevo que hicieron. Y de vez en cuando ves pasar aquí algún que otro avión. Mira cómo se ven las nubes por ahí. El aeropuerto lo tenemos justo ahí delante. Justo aquí delante lo tenemos el aeropuerto. Nosotros nos desviamos. El motivo de grabar esto, pues para que veas cómo está, cómo quedó, lo cómodo que es entrar ahora y salir hacia el aeropuerto. Este tramo sí lo dejaron bien. El incorporarte ahora aquí a la Federal se convierte en 4 carriles, no en 2 ni en 3, sino en 4. Aquí ya te vas incorporando a uno y después a otro. Habéis visto, son 4 carriles en este momento. Antes era estos 2 carriles solo. Estos de aquí son los que salen del aeropuerto, los que se incorporan. Bueno, pues nos vemos en Puerto Morelos, ahí nos vamos a desviar. Aquí nos estamos desviando para la parte de abajo, porque la izquierda iríamos para Playa del Carmen y por aquí vamos a pasar por debajo del puente para acercarnos a la playa. Es que estamos debajo justo de esa nube famosa que teníamos en la playa. Está por ahí la nube esa, no se ha movido de esa zona. Sin embargo, por el resto de lugares está despejado. Pero bueno, a la hora de ver el mar seguramente va a influir si hay sol o no hay sol. Aunque a esta hora ya, cerca de las 5 de la tarde, ya no se ve tan bonito como al mediodía. Aquí para La Paz, que te llevan para Playa del Carmen. Esa que habéis visto es una de ellas que podéis agarrar para ir a la zona hotelera de Cancún, desde playa. Y nosotros vamos a girar aquí hacia la izquierda para agarrar la única carretera que hay para llegar a Puerto Morelos, que es esta de acá. Esta de aquí. Y aquí tenemos como, no sé si hay 4 kilómetros más o menos, 3 o 4. Exactamente no lo sé. Pero 4 o 5 minutos y llegamos. Es una recta larga y a ambos lados de la carretera es todo manglar. Eso, si vuela el dron el Chavalote lo vais a ver. Y aquí a ambos lados pues tenemos algún que otro cocodrilo por ahí paseándose, ¿no? Aunque no tenéis que tener miedo, aquí nunca se ha visto, yo por lo menos no lo sé, es muy raro. Bueno, pues ahora llegamos. Bueno, pues aquí estamos parando detrás de estos coches, justo a 500-600 metros de Puerto Morelos. Esto es lo que tiene tener una carretera sola. Esta sería una entrada del manglar a la carretera, ya lo veis. Aquí seguimos parados. ¿Cómo os tenía, madre mía? ¿Dónde entrarán tantos carros aquí en Puerto Morelos? Vamos a ver si tenemos sitio donde aparcar. Bueno, aquí hay un bachezote que la verdad que es bastante grande, pero no es el motivo del atasco. El motivo es que uno gira a la derecha, otro a la izquierda, otros siguen rectos y yo qué sé. Pero bueno,
seguimos aquí cuando llegas a Puerto Morelos. Si quieres seguir recto hasta el mar, prácticamente hasta ahí vas a llegar. Luego yo pues ya me voy a poner a buscar aparcamiento y nos vamos a pasear por aquí. Vamos a dar un paseíto. Un paseillo, como si fuéramos toreros que salen a la plaza. Ahora por aquí no hay sitio donde parar. Por aquí ya llegaremos al mar, ya lo habéis visto. Aquí hay aquí a la izquierda y vamos a ver qué pasa. Vamos a dar un paseillo al toro. Sí. Pues la playa está aquí a nuestra derecha. Aquí está todo atascado. Todos los coches que tengo delante están buscando aparcamiento y este hombre que vende cocos. Y bien ricos que son esos cocos. Nos hemos parado. Imagínate que estás en la 10 en Playa del Carmen, en segunda línea. Solamente hay 3 líneas de la playa aquí de población. Hemos dejado el carro ahí, no se tiene que pagar ahí. Lo que quiero decir que estas avenidas que están paralelas al mar, pues solamente tenemos 3 calles aquí en Puerto Morelos, no hay más, no se puede habitar más porque lo demás es manglar. Vamos a ir por aquí a la izquierda y llegamos al mar. Ahora lo vais a ver. El chavalote se saca el dron para poderlo volar. Esto es el hotel Las Arenas. Bueno, este chavalote, el mar lo tenemos ahí delante. De aquí son nada, 100 metros. Estamos bien. Bueno, se oye música por ahí. Creo que es música en vivo del Big Club. Mira qué bajada más bonita tenemos. ¿Tú te vas a ir para el Zócalo? Las plantitas estas cercanas que se desprenden. Esto no es sargazo, esto de aquí no lo es. Hay alguna que otra ramita de sargazo por ahí, pero muy poquita cosa. ¿Habéis visto qué piscina tenemos aquí? Oh, tremendo como está el mar, ¿eh? Tranquilo, ¿no? Lo que sigue. ¿Y el chaval dónde se nos ha quedado? Creo que quería hacer alguna foto. Bueno, ¿a ti te está entrando ganas de meterte al mar, Adriana? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Fíjate qué ambiente más bonito tenemos, ¿no? Aquí en Puerto Morelos, esta tarde. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Creo que hoy va a haber luna llena. Eso también. Hoy va a haber luna llena y cambia un poquito todo hasta el mar. Las neuronas se nos cambian un poquito a todos. Por eso está muy tranquilo el mar también. Yo creo. Aquí os recomiendo que salgáis en las barquitas estas a hacer snorkel. Os van a dejar por donde están aquellas barcas que hay allí al final. Por ahí os van a dejar. Y vais a hacer un snorkel precioso. Ya nosotros lo hemos hecho una vez. Nos encantó y queremos repetir. Y tampoco abusan del precio. Puedes sacarlo de 300 400 pesos por persona. Y os pegáis 2 horitas de un snorkel muy bonito porque encima no tiene mucha profundidad, tiene una profundidad de 1,5 metros, metro, máximo 2 metros. El agua es cristalina y el arrecife está bonito. Ese día que estuvimos vimos muchos peces y el chavalote está ahora mismo justo en donde está ese pequeño yate haciendo fotografías. Voy a hacer una foto de aquí.
Bueno, pues aquí es tan bonito mirar hacia la arena como mirar hacia el mar. Qué relax te está transmitiendo, qué ambiente. Bien, seguramente ese corazón a hacer una foto hacia el mar. Y ahora dentro de poquito me iba a meter con Adriana, que está ahí dentro, ya disfrutando del agua. La tenemos allí, justo en aquella parte. El chavalote ya se acerca. ¿Qué pasa? Ahora te veo. Dejo el chavalote un momentito ahí, Adriana en el agua, y yo me voy a acercar aquí porque quiero hacer una foto justo ahí detrás. Oye, vámonos. Aquí detrás es donde quiero hacer la foto. Justo, qué bonito, ¿no? Pues esta es la foto que quería haceros. Hacer, en este caso. Bueno, ahora sí, ahora ya me voy a dar un bañito. Ese bañito que íbamos a hacer en Cancún, en Playa de Tortugas o por ahí. Al final nos hemos desplazado a Puerto Morelos. Bueno, en Playa de Caracol estuvimos hace... Creo que fue hace 8 o 10 días, no me acuerdo ahora exactamente. Le voy a dejar las gafas al chaval, que se me olvidaron de guardarlas. Chaval, ¿A dónde vas? a bañarme un ratito. Bueno, chaval, hasta dentro de un rato. El agua está caliente, caliente, ¿eh? No hay sol ahora mismo, pero el agua sigue estando muy caliente. Si me hubiera traído la gafa de snorkel, que me la he dejado en el auto, me voy para allá y os grabo el arrecife. Por ejemplo, donde están esas barcas no, esas tablas de pádel, ahí se puede hacer snorkel muy bien. Por ahí al lado también. Está lleno de las palmitas, bueno, estas hojitas que hay del pasto que hay aquí debajo. ¿Cómo está el agua? Caliente, caliente, ¿eh? Es que, sinceramente, parece que han echado el agua del mar en una olla, la han calentado y cuando está tibia tirando calentita, así está lo que es la temperatura. Está un poquito verdosa, pero bueno, se está muy a gusto aquí. El chaval sigue con su fotografía, que bueno. Voy a hacer una foto desde aquí dentro. Pues el chavalote está ahí a punto de lanzar el dron. Ya paró de hacer fotografías. Ahí está el de la playera blanca. Y creo que ya sube. Ya lo tenemos en el aire el dron. Ven para aquí al lado por si le da por hacernos una foto. Pues ya está preparándose para empezar el vuelo. Y bueno, a lo mejor nos viene a saludar aquí. Qué bueno. Como se baje más, va a tocar el agua. Esperemos que no. Ahí lo tenemos. Al mismo tiempo nos da aire, creo yo. ¿No te llega el aire? Sí, Tenemos como ventilador aquí arriba. que nos quedemos quietos. Ya se va para allá, ya va a iniciar su vuelo. Pues sí, hay que aprovechar que tenemos un dron para hacerte una foto con el mismo dron desde el agua, que bueno. Fijaros, voy a poner al ras del agua la cámara y qué bonito. Pues ya os digo, caliente no, lo que sigue el agua. En Cancún estaba un poquito caliente, aquí está más. Ahí tenemos la sirena que viene por aquí. Ay, se soltó el pelo. Hoy no te importa que se moje el pelo, estás a gusto. Ahí hay algo de sargazo flotando, no mucha cantidad, poquito. Y bueno, ya veis el ambiente que tenemos alrededor, relajante, ¿no? Lo que sigue. Y esa es una de las barcas que vienen de hacer ahora mismo
lo que es el tour ese al arrecife que tenemos de aquel lado. Es muy sencillo. Vas a estar 2 horas encima un rato de la barca, luego llegas a una parte del arrecife, lo haces snorkel, te vuelves a montar, te vas a otra parte del arrecife, muy cercana también, y haces otra vez snorkel y la verdad que disfrutas, está el agua preciosa. Porque el arrecife que tenemos aquí no es que sea gigante ni grandote, pero está muy bien, está bien conservado. Y también tiene bastantes peces. Si no quieres montarte en las barcas, con un chaleco salvavidas te puedes ir aquí a donde hay una boya blanca por ahí alrededor. Hay varios arrecifes pequeñitos y vas a tener variedad de peces. Y al mismo tiempo hay un ojo de agua ahí debajo, el agua del río subterráneo, que de verdad que impresiona un poco. Adriana está bailando porque creo que le gusta la música, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de canción es? Es una canción de Timbiriche. Ah, sí, la conoces bien. Se llamaba el grupo. Ok. Bueno, pues voy a parar un poquito. Ay, qué buenas sensaciones de estar aquí dentro otra vez. Hoy no me puedo quejar del baño y Adriana tampoco. El chavalote sí se puede quejar porque le estamos haciendo volar el dron, hacer fotos. Pero bueno, ahí está a gusto, está disfrutando también. Como no es un sitio habitual donde lo vuela, aquí ha volado ya anteriormente 2 o 3 veces aquí en Puerto Morelos, 2 veces seguro. Y una vez le volamos desde allá arriba, desde aquel desarrollo que es el Ocean, ¿cómo se llama? El de Pipe, frente al mar de aquí de Puerto Morelos, que el nombre exacto no sé ahora. Y tiene un rooftop maravilloso, ese de Pipe está muy bien, lo tuvimos a la venta, pero se vendieron todos muy rápido, están fenomenales, ¿eh? Bonito el edificio, el Beach Club precioso y luego el rooftop también. Los departamentos son muy bonitos y todos con vistas al mar, imagínate. El sol está escondido detrás de esas nubes que tenemos ahí. Fíjate que solamente tenemos una nube, pero qué ancha que es la nube, ¿eh? Se va esparciendo hasta ahí. Y en los próximos días yo he estado mirando el tiempo y no hay mal tiempo. Un día, el día que nos vamos, creo que quiere llover una horita por ahí por playa o menos. Pero tenemos buen tiempo también. He mirado en los próximos 9 días o 10 días y no veo que vaya a haber huracanes por aquí en la zona tampoco. No se prevé ninguno. No sé qué puede pasar, pero de momento no hay previsión de que ocurra nada de eso. Y es el máximo de tiempo que puedo mirar. Así que 10-12 días máximo. En pocas palabras estamos bien. ¿Cómo va a estar el mar? Pues no lo sé si va a seguir estando así de tranquilito, de relajado, sin oleaje. Pero de momento lo aprovechamos. ¿A cuánto estamos de Playa del Carmen desde Puerto Morelos? Aproximadamente hay 26 kilómetros más o menos. Viene a ser con un poco más de 20 minutos, dependiendo de la entrada de Playa del Carmen se puede convertir en 25, porque ya sabéis que cuando llegamos a playa los semáforos hacen que esté parado un rato. Pero más o menos esa es la distancia que tenemos de aquí hasta playa. Merece la pena acercarse aquí a Puerto Morelos, es un ambiente diferente a Cancún, muy diferente también a playa. Esto era una población de pescadores hasta no hace mucho. Ahora ya se está metiendo un poquito más el turismo, pero todavía lejos de lo que es Playa del Carmen y Cancún. A veces venía a desayunar por aquí también y comer también apetece. Y como os digo, si te gusta hacer snorkel y te traes tu chalequito y tus aletas y las gafas con su tubo, vas a disfrutar de hacer snorkel por aquí. Mira, ahora hay gente haciendo snorkel ahí en esa zona. Están justo a 50-60 metros. Por ahí puedes ir perfectamente. Si vienes solamente con aletas y tubo, con eso también te basta si ya sabes nadar, porque enseguida flotas. Me dice Adriana que nota que aquí el agua está más salada.
te que arden más los ojos. te hace arder un poquito más los ojos, ¿no? Que en Cancún o en Playa del Carmen, donde hemos estado antes, no sé por qué lo dice, pero así le ocurre. Bueno, porque allá abría los ojos y no me ardía tanto la vista. Y ahora aquí sí, ¿no? Y aquí me sabe más salada, me arden los ojos. Bueno, de todas formas, si hacéis de snorkel, acordaros, tenéis puestas las gafas para poder ver bien y ahí no te va a molestar para nada. Te recomiendo que nunca te pongas protector solar cerca de los ojos, nunca, y más si te vas a meter en un mar que hay arrecife, tampoco deberías de ponértelo. Porque luego encima, pues si te lo pones cerca de los ojos, porque te lo has puesto, pues te van a picar mucho al mojarse con el agua. Bueno, pues ya estoy a punto de salirme, ¿eh? Pues Adriana ya se nos va a salir un ratito. Yo estoy ahora haciendo un poquito de ejercicio dentro del agua. Ya sabéis que hoy no vamos al gimnasio, por lo tanto ejercitarte un poco siempre ayuda. Así que puedes hacer carrera en el mismo lugar, puedes mover los brazos derecha e izquierda, haciendo círculos, flexiones, un poco de todo, estiramientos. Si lo haces dentro del agua vas a disfrutar también y tu cuerpo lo vas a tener bien, que es lo que yo busco. Mira, el dron ya lo está acercando el chaval, no sé si lo va a aterrizar ahí en su mano, como hizo en Cancún hace un rato, cuando estuvimos por allá. Creo que sí, que lo va a aterrizar en su mano. Ahí se lo está poniendo. Pues ya lo agarró. Bueno, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote y ahora salimos. Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura: te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos, venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá.
Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades. No pierdas la oportunidad de invertir en un paraíso en crecimiento. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya y sé parte de esta emocionante historia de crecimiento y prosperidad. Bueno, pues yo ya voy a salir también. Siempre me gusta quedarme un ratito más. Pero ya me está esperando, el chaval no se va a bañar. Pues ese vuelo de dron, espero que os haya gustado. A veces me tengo que acordar dónde está el vuelo de dron. Otra cosa, ahora toca los paquereportajes. Creo que tengo uno de Mané, desde Cádiz, de una playa de allí, de Cádiz. Y no sé si tengo alguno más por ahí, pero de momento ese creo que lo tengo. Así que ahora toca los paquereportajes, o paquereporteros, mejor dicho. Así que con esta vista desde Puerto Morelos os dejo los paquereporteros del día de hoy, que espero que sean más ahora que vamos a salir de viaje. Espero que me mandéis cosas de aquí de la Riviera Maya, de cualquier lugar, comentando dónde estáis, sobre todo qué día es, la hora si podéis, y si queréis comentar algo personal, como que estáis disfrutando, que os gusta el lugar, lo que vosotros penséis. Bueno, voy a hacer una foto desde dentro del agua, desde aquí, de esta posición, también me gusta hacerla desde aquí. Y ahí van los paquereporteros. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por paquereporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de paquereporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de paquereporteros una experiencia global. Pues aquí andamos en la Jeep, estamos llegando a Playa Paraíso, que está dentro de el Parque El Jaguar. Y bueno, se supone que esta parte pues es el Hotel Paraíso y su playa, miren. Aquí está. Playa Paraíso Tulum. Está padre, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos entrando. O sea, el hotel de esta playa, Paraíso, está muy bonito. La playa tiene camastros, hamacas,
restaurante. Está padre, te cuesta 500 pesos el acceso a que te den tu camita, tu camastro, que son colchones muy padres. Y bueno, ya el consumo es aparte. Es 500 pesos por las 2 personas, no por cada persona. Pero ahí está, restaurante, hotel, cafetería, bar, columpios. Miren cómo está aquí, muy agradable. El clima está perfecto porque el sol no nos está pegando tan fuerte. Entonces, aquí estamos analizando el lugar. Bueno, pues aquí tenemos el barecito, restaurante. Esto es una cafetería para desayunar. Se ve rico. ¿Qué tal? Acá tenemos el bar. Miren, aquí tienen las camitas. Y la playa está sensacional porque tiene una barrera ahí contra el sargazo, entonces te puedes bañar muy agradable. Y miren, allá al fondo, le voy a darle un zoom, está la palmera que es la que es muy instagramiable. Mucha gente se toma fotos y videos ahí. Como ven, ahora tomando video desde aquí. Disfrutando desde Playa Paraíso. Hasta luz tiene esta madre. Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo. Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya. Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día. Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya. Gracias de nuevo por ver nuestro video. Hasta la próxima, y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer. Bueno, aquí aprovechando que el chaval tiene la cámara para hacer fotografías, tanto a Adriana como yo le he hecho a Alex me ha hecho a mí, y así estamos. Ahí ha pisado un agujero por ahí. Pero qué bueno poderlo disfrutar. Pues ya está la música ahí en directo y nos vamos a ir a tomar el cafecito, ese café de la tarde. Fernando, otro de los lugares que te invito a venir a disfrutar cuando vengas aquí a tu departamento. Venga, saluditos, pero es que me acuerdo, cuando digo de tomar el café, me estoy acordando de vosotros también. Bueno, chaval, Dime. vamos a tomar eso, ese cafecito. Gracias. Una cosa buena aquí en esta playa, que la arena está muy compacta y no te llenas los pies de arena prácticamente. Ya te puedes poner hasta las zapatillas si quieres. Puedes andar y no hay problema. Le voy a hacer una foto ahí a la lancha, no se la he hecho. Bueno, pues nos despedimos de aquí. La verdad que el chico canta bien. Nos vamos hasta el muelle donde está el faro ese que se está ladeado. Miren Chihuahua ahí, qué bonito.
Esas dos personas flotando ahí, qué bueno. Ahí le está enseñando las fotos a ver si le gustan. Adriana. Y este paseíto que tenéis también está estupendo. El brillo está bien, todo está bien. Simplemente la foto es Hay mucha gente en el muelle, ¿eh? Ahora vienes un día tranquilo de semana, lunes, martes, miércoles, cualquier día de esos, jueves, viernes, y está la playa bastante más tranquila, con mucha menos gente, puedes aparcar más cerca, pero igualmente hoy también está estupendo, ¿eh? que viene con unos colores. Está el chaval haciendo una foto a la maderita esa con el mar y yo a la bota, a esta bota que tenemos aquí, que se ve así. También es una buena foto. De donde quiera sale algo de magia, ¿no? Con el tema fotográfico. No sé si ahí hay un pescado que han tirado o se murió, lo pescaron. Esto es una barracuda, creo que es. Mira, mira cómo quedó. Ahí está. Pobrecillo, ¿no? ¿Es Pues una sí. barracuda? Pues creo que sí, creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Es grande, ¿eh? Ese mide como 70 centímetros y es bastante grande. Y es raro, muy raro que aparezca así. Porque normalmente cuando lo pescas es para llevártelo para comer, no lo vas a tirar al mar. Y es raro que no lo hayan agarrado los pelícanos, porque los pelícanos, aquí hay bastantes pelícanos y están detrás del pescado, de las vísceras que les dejan ahí los barcos para hacer pesca. Y esa es otra opción que podéis hacer. Venir para hacer snorkel o para hacer pesca. Ahí en el muelle lo podéis contratar también. Bueno, pues el lugar más emblemático de aquí de Puerto Morelos para hacerse una foto lo tenéis ahí delante, que es el faro este, que está ladeado por un huracán que hubo. Creo que es del huracán 2008 cuando se ladeó, cuando se quedó así medio tumbado. Ahora no sabría decirte seguro. A la bota. ¿Eh? La tuya salió una botota, parece. Mira. Ah, mira, también se deciste, qué bueno. Oye, pero estaría bueno la foto de la bota adelante y alguien detrás. Sí, pero haberme pedido y yo me pongo. Aquí también otra con todas estas barcas. Pueden darse circunstancias para hacer buenas fotografías aquí en Puerto Morelos y dependiendo, porque ahora mismo no hay sol. Si hubiera algo de sol, los cambios de luz que hay son tremendos. Pero bueno, te tienes que adaptar a lo que hay. Y no quiero dejar de grabar simplemente para que me esté acompañando. Y si observáis, pues hay muchas formas de disfrutar de estar al lado del mar. Aquí tenemos otro corazoncito ahí detrás. Aquí nos vamos a hacer una foto. Estoy pidiendo a Alex que me haga una foto con el faro inclinado. Aquí tenéis el otro corazoncito. También sirve para el guardavidas, para que esté arriba vigilando. Adriana. Papá, mira, súbete ahí en los escaloncitos. Sí. El chavalote, Adriana, ¿y yo dónde estoy? Yo me subí aquí al faro. Aquí estoy. A ver, para que se me vea dónde estoy. Aquí sentado. Ahí está, para que se vea bien dónde está. ¿Dónde está sentado? Estas escaleras que son inmensamente grandes. Ya. Me resbalé. Bueno, nos vamos a ver si nos tomamos el café por aquí arriba. Adriana, que quiere subir también. Con cuidado, Toma. Con cuidadito. Bueno, ella va sin zapatillas, eso es bueno, porque si no se resbala, es que ahí resbala. Y hay un hierro, justo donde apoyó la mano al último. Hay un hierro ahí, cuidado al subir. Espera un momento. Para no haceros daño.
Le voy a hacer una foto yo también con esta. Acabo de recibir aquí en el WhatsApp un Paqui reportaje de Zacarías. No sé de dónde, todavía no lo he abierto, luego lo veré en casa. Qué bueno, Zacarías, muchas gracias. Ya habré puesto anteriormente el vídeo, pero bueno, más que nada para agradecerte pues ese detalle de enviarme el Paqui reportaje. Yo creo que será un Paqui reportaje porque es un vídeo, ¿no? Y bueno, estamos entrando aquí en la parte de arriba. Desde esta posición ya podéis bajar al muelle, haceros buenas fotos ahí en el muelle. Vais a ver a lo mejor alguna que otra raya. Y por aquí nos iríamos a la plaza del pueblo. Bueno, la plaza de aquí, de lo que es el Puerto Morelos. En esa plaza también encontraremos algún lugar para tomar el café. Pero voy a hacer alguna fotito por acá y también a grabar con el dron. Tengo ganas de grabar. De momento no veo ninguna mantarraya. Normalmente vienen mucho porque las barcas estas salen a pescar también. Y a veces... Sí, está por aquí abajo, creo. Creo que está cruzando la mantarraya ahora. La están indicando, pero por aquí no sale. De momento no sale. Y aquí están parados por si alguien se anima a hacer una salida. Si veo alguna, la grabo. Ahí van para adelante, Adriana y Alex. No veo ninguna. Es raro, muchas veces hay 5 y 6 y no son pequeñas, son grandecitas. Ahí hay una persona bañándose aquí al ladito. Mira, aquí tenemos una, justo aquí debajo. Está bastante grande esa. No sé si la veis, pero está ahí. Justo ahí delante. Voy a pasearme por aquí. El agua no está ahora muy clarita, ¿eh? Está un poquito verde. Desde aquí también hay una buena fotografía. A veces hemos desayunado en uno de esos restaurantes, ahora no me acuerdo el nombre, y se desayuna bastante bien. Y viendo el mar, pues mejor aún, ¿no? Bueno, me imagino que Alex quiere... Ah, mira, aquí están sentaditos. Alex, me imagino que querrá hacer alguna foto aquí. Fijaros ya el muelle como se ha quedado ladeado, cada vez está más destruido. Los huracanes han hecho que poco a poco se vaya destruyendo. Era mucho más largo. Ahora os voy a enseñar hasta dónde era de largo. Cada vez está quedando menos muelle. Y aquí aprovechan para pescar un poquito. Fijaros, hasta el último trozo de madera que es por allá. Todo esto cada vez está peor. Pero bueno. Me quedo grabando a ver si te caes, ¿no? Bueno. Voy a hacer una de esta zona de aquí. Bueno, vamos de aquí. Aquí, ¿te acuerdas aquel día que había un pelícano aquí que estábamos jugando con el pelícano? Estaba aquí justo. Mira, ¿ya viste los aves que están arriba de esa antena? Esas parece que son las, ¿cómo se dice? Se molestaron conmigo. Fragatas le dicen o de otro nombre. No tiene, bueno, a lo mejor sí, no sé. No son. De mar. Sí, porque no son sopilotes, son de cabeza más pequeña y parecen... Mira, aquí hay un pez aguja, ahí, justo ahí delante, un pez aguja tranquilo y relajado. ¿Y la chancla? Bueno, pues ya nos vamos de aquí, de la zona de mar. Y ya está cerca del atardecer, ¿eh? Ya estamos muy cerca. Otro sitio que podéis hacer la foto, mira Alex, aquí en donde pone Malecón de Puerto Morelos con el faro ladeado, también es un buen sitio para hacerte la foto. Y si queréis con las letras de Puerto Morelos, las letras creo que están aquí a la izquierda, ahí, en la placita. Bueno, pues vamos a pasear. Buceo también hacen aquí, ¿eh? También hay opciones para hacer buceo. Ahí hay una de las camionetas con los contenedores, las bombonas de oxígeno. Y las personas que están vestidas para hacer buceo por aquí. Bueno, pues tú eliges, Adriana, ¿dónde vamos a tomar el café? ¿Dónde vamos regularmente? ¿Y dónde es? Allá. Ah, ok. Ya hemos tomado café ahí 2 o 3 Venden veces. también helados, creo, ¿no? Sí. Vamos a ver.
Pues esta es la plaza. Aquí puedes encontrar a lo mejor algún sombrero, chaval. Wow, Todo sería preguntar. buena idea. Que le quiere llevar algún sombrero a su mamá. Ey. Por un momento pensé que fue la palmada de mi papá. ¿Cómo te pasas, tía? Bueno, entonces tengo que callarme que estoy grabando. Me acaba de dar un golpazo con la toalla en la espalda. ¿Verdad que se siente raro? Sí. Ahí hay baños, justo ahí por si necesitáis baños. En este edificio de aquí redondo. Sombreros. Y de momento sombrero no estoy viendo. Sombreros. Hoy que estamos en Cancún, mira allí hay, pero... Sombreros. Cuando estaba cantando Villarreal. ¿Es en la otra parte? ¿No? No, era ahí. Es que donde tomamos el café era aquí, en este localcito de aquí, dentro de la iglesia. Aquí vendían café y helados artesanos. Pues ya lo quitaron. Pero no de los... Ya no tienen ahí el café. Mira, en este mercadito a lo mejor podrías ir a preguntar lo de los sombreros, a ver. Y si no, nos metemos por aquí en algún sitio a ver si hay alguna cafetería. Café del Oxxo. Sí, ¿no? Del Oxxo. Yo no sé pronunciar 8 y llevo 11 años aquí. Oxxo. De mí se ríen cuando lo digo, por eso intento no decirlo. Mira, aquí hay un mercadito que... Bueno. ¿Qué tipo de sombrero que quiere tu mamá? A ver, que lo quiero ver. ¿Parecido a este? Es que tu mamá, donde vive, hay una empresa de caballos, ¿a que sí? Pregúntale que para De mujer. esto de hacer tour con caballos. Entonces se quiere comprar uno para cuando sale con los caballos. Me imagino que debe ser eso. Nos está llamando a la misa, ahora toca el horario de misa. ¿Qué son, las 5 o las 6 de la tarde? Las 6, ¿no? Sí. ¿Qué está llamando para acercarse? Y estas son las vans que te traen desde el pueblo hasta aquí, hasta la zona de la playa. Mira, mira lo gracioso del tema taxista, fijaros. Importante, nos reservamos el derecho de subir pasaje en estas condiciones, tomados, mojados, con arena, mascotas. Evítenos la pena de negarles el servicio. Ya hay que aclarar. Bueno, pues ya lo habéis visto. Mira, mamá, está bien cerca de pegarlo. Sí, muy cerca. Pues nos vamos a ir donde tenemos el carro. Hay otros sitios que nos paramos a veces a comer. Quizá y hagan café, que esté rico. Porque la comida la hacen muy buena. Y esta es la misma avenida donde tenemos el carro, pero lo tenemos a cerca de 250 metros de aquí. Pero está padrísimo, güey. Voy a ir grabando estas cafeterías, restaurantes que hay por aquí en esta avenida. ¿Cafetería? Pues no sé si es cafetería, pero pone No. cocina, no. Cocinas del sureste. Nada que ver. Bueno, más que nada por si vienen por acá, que sepan que hay aquí cerca de lo que es la parte esa de la plaza. Mira este del pirata, qué bueno. Qué bueno, con el muñecote aquí del pirata al lado. Está bien, ¿no? Me acuerdo de Bellaneira, también le gusta mucho venir a Puerto Morelos a ella y sobre todo venir a comer o desayunar. Te mandamos saludos. Un día de esto vamos a sacar el otro vídeo que tenemos grabado. Es de un desarrollo nuevo en Cozumel. Próximamente lo vamos a sacar. El Rincón, Trompo de Pastor. Bueno, como estáis viendo, todo es pura comida, pero café no estoy viendo. Quizá más adelante. En la siguiente fila está el restaurante que nos paramos. Me parece que se llama La Choza. Ahí quizá podamos conseguir un buen café. Mira, chaval, café, frappé, malteados aquí. Ahí te lo anuncia este hombre.
Mira, el frappé es algo que le gusta al chaval. Hasta nos podemos sentar por aquí fuera. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos encontrando un sitio donde nos pueden poner un buen café, ¿a que sí? Ah, claro que sí. Sí. Por 9 el café es bueno. Sí, bueno. Marcas Pues ahí lo tenéis. Vamos a tomarlo. Aparte del café, que es delicioso, tienen estos dos pasteles, estos pastel y por aquí estos panes. Así que ahora voy a elegir alguno de ellos. Y nos vamos a sentar aquí, que están con aire acondicionado, que eso es lo bueno. Pastelitos después fuera de la vitrina, como que se ven aún más deliciosos, ¿ves? Qué bueno. Entonces con su café moca frío. Y Adrián y yo, los lattes, que son café con leche, pues digamos que calientes, ¿no? Vamos a tomar el café de la tarde. Fernando, aquí estamos en Puerto Morelos. Saludito, me envían muy bien tus cafés de la tarde también. Aquí te invito a venir con nosotros. Un abrazote. Bueno. Jugar un jueguecito de estos dos, Adriana y Alex. ¿Cómo estuvo el café, Adriana? Delicioso, me gustó. ¿Te gustó, Me quitó todo el malestar que traía, dolor de cabeza. Sí. Qué bueno. Yo lo sigo tomando y tiene toda la razón, Adriana, está bueno. Es un sitio que vamos a venir cuando vengamos por aquí por Puerto Morelos para tomar el café de la tarde si estamos por aquí a esta hora. Y bueno, pues encima te invitan a ir a una serie de juegos allí por si te quieres entretener jugando, leyendo un libro. En aquella estantería de allí lo puedes agarrar y te pones a jugar también cartas del 1, por ejemplo. ¿Qué más hay por allí, Alex? Dominó y ajedrez. Dominó y ajedrez. Así que si os apetece, mira, te pones esas mesitas como se han puesto ellos, la sillita que se ha traído, fíjate las sillas de fuera. Pero hasta ahora te digo. Bueno, pues ahí les dejamos que sigan jugando. El chaval devolviendo el juego. Adiós, buenas tardes. Sí, todo muy bien. Ahí con los jueguitos que tiene el chaval. Estoy seguro que van a venir por el buen café y por el juego. Nos hemos pegado casi 2 horas aquí dentro. Fijaros que entramos de día y es de noche. Fíjate cómo queda la avenida iluminada con todos los negocios ahora de noche. Por una parte ha sido bueno porque así podemos ver cómo está. He parado de grabar porque en la lente como que me ha agarrado humedad. Pero qué bien, qué bueno. Me está diciendo Alex que mire para la luna porque la luna está llena en este momento y bastante grande. Nos vamos a ir a Playa del Carmen. Ahí está la luna. Y a ver si nos hace un vuelo de dron nocturno ahí en playa. Venga, hazme una foto con Adriana aquí, chaval. Qué bueno. Mira qué bonito. Ahí se va a sentar Adriana y aquí nos vamos a hacer la fotito. ¿Qué te parece? Pues este local que estáis viendo, que se llama Capec, es el que os recomiendo. Solo que tampoco te avientes. Ah. Muy buena calidad, el café muy bueno. Esperemos que aguante. Aquí estoy. Me voy a aprovechar, el chaval le he pedido que nos haga el vuelo de dron con la luna, que se vea el mar aquí en Puerto Morelos. Y si nos da tiempo, grabaremos también en Playa del Carmen. Porque ya nos vamos de aquí unos días y quiero dejar unas cuantas fotos y vídeos bien hechos. Así que vamos a aprovechar a ver si ese vuelo enamora, porque la noche un vuelo nocturno enamora, la verdad. Como para un paseo turístico, ¿no? Pues esta avenida ¿cómo se llama? El Rojo Gómez. Ok, es la segunda línea de la playa, que sí. O sea, Quinta Avenida 2.0. Nosotros le llamaríamos, si estuviera en Playa del Carmen, está la Quinta Avenida, pues esto podría ser la Quinta Avenida. Exacto, es lo que intenta. Es la segunda línea. Bueno, vamos a ver ese vuelo. Oye, papá, creo que ya te llenó la tarjeta. ¿Cómo dices? Se llenó la tarjeta. Graba un poquito, que sea 5 o 10 minutos. Te va a bastar, ¿no? Para eso. Sí, tiene 2 minutos nada más de video. ¿En serio? Sí. Oye, pues vaya que hoy volé un montón, ¿eh? Venga, va, dale, que se acaban los minutos, tío, y no vamos a tener nada. Dale, súbelo para arriba. Y dátelo rápido. Oye, que el dron... Sí, se está subiendo, mira. Ok, chavalote, le tuve que dejar mi memoria de la cámara porque se le acabó de tanto que ha grabado con el dron. Este vuelo de dron espero que os guste porque es un vuelo nocturno que tenemos aquí en Puerto Morelos, que es la primera vez que lo hace nocturno en Puerto Morelos. Tenemos que aprovechar lo que es la luna. Parece que el dron no le reconoce la mano. Ahora no te la estás reconociendo, ¿no? No es la mano, es que... ¿Qué es lo que está pasando?
que me pone el dron, no es una zona segura para aterrizar. Bueno, pues ahí va el vuelo del chavalote, el vuelo nocturno, espero que os guste. Y nos vamos para Playa del Carmen. Hasta luego. Oye, te quiero mandar un saludo. Muy bueno el café, muy buena la cafetería, de verdad. Y encima el detallito este de podernos hacer fotos aquí. Queda espectacular. Nos vemos. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente, y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Detenemos este vídeo por un problema que ha ocurrido en varias ocasiones. Al ver una propiedad en este canal y decidir hacer la inversión, algunas personas buscan otra vía para hacer el contacto pensando que tendrán algún beneficio. Te informamos que no es así. Con Paco tendrás los mismos precios, ya que trabaja directamente con la inmobiliaria. Si te registras con otra persona, dejas fuera a Paco, aunque menciones que tomaste la decisión por el vídeo del canal de Paco en la Riviera Maya. Por eso, te invitamos a hacer el primer contacto con Paco al teléfono que aparece en pantalla. Sin más que decir, dejamos que sigas disfrutando del vídeo. Bueno. Pues por una parte me he alegrado de quedarme hasta esta hora aquí. Y ya nos vamos para casa, ya despedimos el vídeo del día de hoy, chaval. Despídemelo porque si no, si me quedo sin despedirlo con esa luna maravillosa que tenemos esta noche, vamos a llegar allí a Playa del Carmen y también voy a seguir grabando. Pero bueno, espero les haya gustado mucho el video, que le den like, que se suscriban. Y pues creo que este video ha sido muy bueno, que creo que va a ser hasta 3 videos, ¿no? ¿O 2? Sí, 2 o 3, sí, seguramente. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, venga, chao. Son los autos que salen de la playa y de los aparcamientos, pues se quieren ir, pero fíjate, en la avenida también por aquí, atascado, y la parte de ahí, atascadita. A ver si se soluciona un poco ahora, porque el auto lo tenemos ahí, voy a tener que dar la vuelta e ir por acá, pero también están los autos ahí parados. Como que se atasca un poco, ¿no? A ciertas horas. Y es la única salida, ¿eh? Porque ya si quieres ir a la otra calle, creo que no está nada fácil. Bueno, pues lo dicho, el chavalote se despidió muy bien. Esa luna nos despide el día de hoy. Pues ese es el gimnasio que venía cuando vivía por aquí. Y el Mercadona lo tenemos aquí al lado de este edificio. Me parece que van a hacer alguno más aquí al lado. Primero terminan con este y luego hacen otro. Y el Mercadona lo tenemos aquí a la izquierda. La verdad es que los productos que vende son bastante buenos. Y su precio no está mal. Pues ahí vamos cargaditos, andando un ratito. Y a preparar la comida. Este es el periódico que yo solía leer cuando era niño y aún así aquí lo leo. Es deportivo. Sí, ahora voy. Y el pastelito y los cafés con leche que nos llegan ahora. El chavalote está por ahí también, Sergio también, y ahí se van a sentar. Pues aquí vamos a venir a desayunar, pero ahora mismo venimos por la tarde, así que a tomar el café de la tarde. Estamos en el Romanti, ¿eh? Un buen lugar, ¿no? Lo que sí, que acaban de abrir ahora el turno de tarde. Todavía está por la mañana cerrado, pero a partir de la semana que viene ya abre. Lugar precioso. Nos vamos a ver el fútbol aquí al lado. Dentro un rato. Fíjate que local más bonito, espectacular, ¿no? Lo que sigue. Pues aquí venimos luego. Ahora vamos aquí al ladito, vamos de bar en bar, por lo que veo. Vamos aquí a la Ostra, que es uno antiguito, porque aquí nos van a poner el fútbol ahora en el Barcelona. Y luego irá Alex a ver el Español. El chavalote se nos va a ver el Español. Hasta luego. Ahí estamos, 0-0 todavía, minuto 15. No, mi estimado. Hasta luego. Qué bueno. Aquí estamos viendo el fútbol del Barcelona. El chavalote lo va a ver en el campo. Nos va a pasar parque y reportaje. Este parque que jugaba Alex después de salir de la escuela, que lo tiene ahí. Ahí jugaba cuando era niño. Pues el Barcelona ha ganado 7-0. Nos vamos a dar una vuelta por ahí. Pues aquí estamos en el metro. Vamos a la Sagrada Familia y la salida nos da directamente a la parada. No hay que andar nada. Sales del metro y ya has llegado. Pues aquí nos va indicando que a la derecha vamos a la Sagrada Familia y esta es la línea quinta y también está la línea 2 aquí. Así que vamos para afuera. Hermosa, ¿no? Lo que sigue, esta catedral. Sí, me lo estoy grabando a ti. He dicho que catedral, pero creo que la Sagrada Familia es una basílica. Esta es la parte, digamos, más nueva. Bueno, vamos a asomar desde este punto de aquí y le vamos a dar una vuelta a la catedral.
Aquí hay un parquecito, en la otra parte hay como una especie de laguna o de fuente. Y aquí hay mucho que quedarse a mirar. Aquí nos podemos hacer una foto justo aquí delante. Es impresionante, que sí. Mientras el chaval está en el fútbol, nosotros vamos aquí a pasearnos por la Sagrada Familia. Está por irme al Romanti o pegarme un salto aquí. La Sagrada Familia siempre te invita a venir. Todavía quedan unos añitos para terminarla, que es la parte de en medio, justo de en medio, que supera todo lo que estáis viendo de altura. Y aquí para poderla visitar tienes que comprar los tickets online. Ahora mismo es sábado por la tarde, no están trabajando, pero trabajan a diario. Vamos a hacer una foto por aquí. Venga, nos vamos a pasear por aquí. Le digo a Sergio que hay una tienda del Barça y pasa de la tienda del Barça. Tío, eras del Barça antes. Bueno, pues no hay mucha gente para ser sábado, no hay mucha gente ahora mismo. Aquí se abarrota de gente, quizá a otras horas. Hemos salido del metro ahí al ladito, está al lado. Hay varias paradas, hay varios lugares que te pueden meter al metro. Pero esta es la más cercana a la línea quinta. Enseguida bajas y te puedes mover en el metro en la zona que nosotros nos movemos. La línea 2 como que no. Y como veis, esto está evolucionando muy bien. Esta parte de aquí es nueva, esta yo no la conocía, esa de ahí. El chaval tiene una ganas de volar alrededor de el dron alrededor de la Sagrada Familia, pero creo que no va a poder. Bueno, pues se ve espectacular. Ya estamos por el lateral. Hoy está cambiando mucho, Está bonita, ¿no? Lo que sigue. Adriana ya tiene ganas de conocerla por dentro. Estaría bueno un día de estos mirar a ver si compramos online la entrada. Vamos a mirar luego los precios, a ver cómo están. Que está muy cambiada de la última vez que viniste. Un poco. Poquito que sí, bastante. La parte central esta, ahora ya sale la parte de arriba, en medio de ello va a salir una para arriba, muy alta. En medio de esta de aquí. Y bueno, por aquí alrededor, pues mira esta, está hecha de chocolate, si no me equivoco. Mira qué pasada. Adrián Ramírez, octubre de 2018. Y esto se hizo en chocolate, Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Esa parte del medio es la que te digo que va a crecer. Ahora, esos de ahí son lo que se ven y alrededor, eso sube para arriba. Y luego, raro es una cosa, ¿ves? ¿Cómo es eso? Esta parte no me cuadra, pero bueno, ya la identificaremos. Pero me ha gustado verla en chocolate, Haremos otra foto desde la otra parte, que es la más antigua. El frontal más antiguo es ese de ahí. Este es el que yo conocía de pequeñito. Pues estamos aquí en un desarrollo entre la 38 y la 40 con la 15 bis en Playa del Carmen. Este desarrollo ya está construido al 80% y sin embargo tenemos disponibilidad para vosotros en departamento de 2 recámaras desde 77 metros a 87 metros aproximadamente. Departamento de 2 recámaras que en esta zona está siempre trabajada con estudios, tenemos disponibilidad. Aquí estamos en la zona de amenidades, este es el rooftop, la piscina, con vistas al mar que tenemos ahí. Excelente lugar porque tenemos el Chedraui Select, el polideportivo, la quinta avenida aquí al lado, pequeñas tiendas como los Eleven, 8 por aquí al lado y restaurantes. Zona excepcional. Vamos a conocer otra parte de las amenidades y después nos vamos a ir al departamento de muestra. Pues aquí estamos en el departamento de muestra con Alan. Son departamentos de 2 recámaras, se entregan amueblados y equipados solamente las 3 primeras unidades y se entregan equipados el resto de las 9 unidades. Los departamentos de 2 recámaras, ¿desde qué medida? Porque no tenía muy claro, tenemos aquí. Pero aquí tenemos desde 74 metros cuadrados hasta 81 metros cuadrados. Como bien mencionaste, las primeras 3 unidades que aparten les vamos a dar la promoción de
amueblados y equipados, aparte de que tenemos un excelente plan de pagos. Entre más anticipo des, te vamos a dar mayor descuento. Y bueno, no solamente eso, es que vas a poder pedir un régimen, tienes el régimen condominal y vas a poder pedir el préstamo hipotecario para poder hacer lo que es comprar la propiedad de una manera más fácil, ¿no? Exacto, porque ya lo puedes escriturar. Bueno, si no recuerdo mal, me puedo equivocar un año o dos, pero 1896, más de un siglo, lleva en construcción. Ahí empezó, 1896 aproximadamente. Y la persona que hizo el diseño, Gaudí, pues aquí había carros de caballo, tranvía, cosas de esas, ¿no? Pues uno de ellos le mató. No sé si fue el tranvía o el carro de caballo, no me acuerdo. Y los planos los perdieron al cabo de un tiempo. La idea se quedó y se fue reconstruyendo más o menos, o se está construyendo según creen que había pensado Gaudí, porque los planos originales se perdieron. Pero está impresionante, fijaros esta parte. Y aquí es donde está ese laguito por la noche. Cuando esté iluminada, refleja en el laguito, o durante el día con el sol, y haces unas fotos estupendas con doble versión de la Sagrada Familia. Aquí suele haber muchísima gente, qué raro ver tan poquita gente ahora. Aquí está, fíjate tú, con los años que lleva, pues la están limpiando un poco porque la contaminación de los coches hace que se vuelva más oscura la piedra. Entonces lo que están haciendo es limpiarla, volverla a dar pues ese toque de piedra natural. Pues si os fijáis, está muy oscura, pero la piedra no está tan oscura. Eso es de los gases, de los coches, con el paso del tiempo. Esa parte es nueva, esa parte de ahí también es nueva. Y la parte frontal es la que yo conocía de niño, que me quedaba con la boca abierta. Y esta parte de aquí no es la más alta, detrás hay otra más alta y luego la de en medio. Impresionante, ¿no? Que sigue. Bueno, pues nos vamos a hacer otra foto aquí. Bueno, pues uno de los sitios que os recomiendo para haceros la foto, el pedestal este. Y quedan bastante bien. Ya no hay mucha luz para hacer fotos, pero bueno, vamos a ir a esa parte de aquí. Que está el laguito este, pero vamos a la parte contraria, dando la vuelta por aquí. Pues antes había cisnes aquí dentro, pero hace ya de esos años, luego los quitaron, no sé el motivo, pero bueno. Claro, aquí puedes beber agua, esta fuente es agua potable. Voy a parar. A lo mejor se refleja así como está el agüita ahora. Aunque haya poca luz, vamos a ver si se refleja de forma frontal. Oye, qué bueno sentarse por aquí y disfrutar de esta vista, la que vamos a tener ahora desde esta posición. Fijaros aquí, lo que no se refleja mucho, sí que se ve, pero bueno, con sombras. Oye, pues sí que se ve bien, ahora, desde esta posición. Bueno, pues es difícil hacerse una foto, y eso que no hay mucha gente ahora, pero buscar un huequecito donde no te moleste nadie y hacerla con tranquilidad no es fácil, Pero seguimos paseando por aquí. Bueno, quiero mandar saluditos a Fernando, que me está diciendo que en Ciudad de México lleva unos días lloviendo tremendo y que lleva 48 horas, me ha dicho, creo que sí, 48 horas sin luz allá en Ciudad de México. Saludos a todos los de Ciudad de México, espero que estéis bien y que todo vaya a la normalidad en breve. Y de momento, pues aquí seguimos paseando y vamos a ver si vemos alguna tiendita de recuerdos por aquí. Seguimos dando la vuelta por la otra parte y ya hay poca luz, ya lo veis con la cámara, que se ve bastante regular. Bueno, pues que nos paramos en cualquier rincón para hacer la foto, porque sabemos que no es la mejor hora. Ya vendremos otro día de mañana o algo así, cuando demos un paseo por Barcelona en diferentes lugares. Hoy es un día de esos que queríamos salir un rato, me llamaba la atención venir aquí, compartirlo y luego pues nada, ir para la casa de mi amigo José,
y situar las cosas, que todavía no las hemos situado en la casa. Esto es lo que pasa cuando vas de viaje, maleta para arriba, maleta para abajo. Pero bueno, no estamos para quejarnos, estamos para disfrutar. El hospital donde yo nací lo tenemos justo de frente. Si no me equivoco, ahí a la derecha, ahí en la subida Avenida Gaudí, y va a parar al hospital San Pablo, San Pau en catalán. Es un hospital muy antiguo, muy bonito, parece un monumento el hospital. Ahí nací en el 1962, imagínate cuántos años hace ya. ¿Quién lo diría que la vida pasa, que sí? Y esto, pues de casualidad, estamos en donde? En la calle Mallorca estamos ahora, Adriana. Sí, así se llama la calle. Vamos a cruzar para ver mejor la Sagrada Familia desde la otra parte, porque si vais andando por ahí no veis nada. Tenéis que cruzar a la otra parte. Y desde aquí ya se puede apreciar que están construyendo esta zona de acá y cómo está también de subida a la torre de ahí arriba. Pues ya no le queda mucho, en la torre de en medio. Aquí puedes venir a comprar cosas de recuerdos. Y fíjate qué pedazo de vigas se están construyendo ahí. Tremendas vigas. Qué diferencia lo que se ve por aquí, que todo nuevo, luego lo tienen que unir y va a quedar espectacular una vez acabado. Esta construcción no la paga el gobierno, ni la paga... Se paga sola, con la misma gente que viene a visitarla se va pagando, lo que va sacando de las visitas. Y las donaciones que da la gente. Tienda de recuerdos, un restaurante, un Bocamante vivos aquí. Estos son los Bocamante, Adriana. Esos son los canadienses. Los del Mediterráneo son como azulados. Y por aquí al lado tenemos ya... Pues por aquí hay una tienda del Barça, ya no la veo. Es raro. Es esta la tienda del Barcelona. Aquí podéis comprar camisetas originales del Barcelona. Es la tienda oficial, una de ellas. Esta es la de la actualidad, la de este año. Ahí la tenéis. Están jugando esta temporada con esta camiseta. Luego podéis pasear por aquí y conocer la tienda por dentro. Aquí hay diferentes camisetas de diferentes épocas. Por ejemplo, el Dream Team de 1992, cuando era Johan Cruyff el entrenador. Esta de 1975, cuando era jugador Johan Cruyff. Esta la he tenido, me gustaba mucho. Es puro algodón. Esta es la original, la primera. Esta de aquí, la verdad que se ve pesada y cansina. El escudo del Barcelona era del de la ciudad, no era el escudo de ahora. 1899. Y Adriana ya está en el banquillo para ver si suple a algún jugador a la hora de jugar luego. Por aquí podemos pasar, pero creo que está cerrado ahora. Ahora a lo mejor han puesto la entrada por aquí. Antes entraba por allí. O esta es la salida. Ya no sé cómo funciona, pero bueno, da igual. No vamos a entrar ahora. No sé si es que están cerrando y por eso lo han puesto así. A lo mejor es la hora de cerrar. ¿Y aquí qué podéis hacer ahora? Pues nada, agarráis el metro de nuevo, vais a otra zona de Barcelona o podéis poner a andar por aquí. Vamos a ver si compramos algún recuerdito. Bueno, como veis ya se ha puesto casi de noche. Y muchas tiendas por aquí, fíjate que tenéis cosas a 1 euro. Por si queréis regalar cosas a la familia, amigos, así para poner en la nevera. Estas también son de 1 euro. Los hay de 2. Pero bueno, restaurante para comer paella, por ejemplo. Sí, el mejor sitio del mundo. Gracias. Y diferentes terrazas por aquí cerca. Jamón y vino, el clásico, Buenos jamones tienen colgados. El Chavalote sigue viendo el partido. Iban empatados 1-1 el Español y el Rayo hace un rato. No sé cómo irán ahora. Compra entradas nada más online
te lo dicen en varios idiomas. Este es el QR, escanea el código QR y descárgate la app. Te deja cargar la aplicación y todo. Claro. Bueno, vamos a hacerlo y a lo mejor venimos un día de estos. Ya buena foto. Ahora sería bueno quedarse por aquí porque ya iluminaron la Sagrada Familia para que se viera iluminada. Pero bueno, ya está empezando a iluminarse, ya lo veis. Y ya hemos sacado, ya me estoy descargando la aplicación, ahí está. La estoy descargando y luego le pegaré un vistazo. Pero bueno, vosotros mismos podéis mirar la aplicación, mira, lo voy a poner y podéis escanearlo con el celular. Así. No, yo siempre con el agua. Bueno, si lo escaneáis, pues podéis descargaros la aplicación y podéis tener la información que necesitáis. Vamos al metro y nos vamos a ir para Cornellá de nuevo. Me voy al Romantic un rato con el ordenador y allí voy a trabajar. Bueno, si quieres comprar la entrada, hay varios tipos de entradas. Esta es la más económica, 26. Luego tienes con guía 30, con guía y visita a las torres, 40. Y luego otra para grupos, pero eso ya más información. 36, 60 otra. Bueno, y tú eliges cuál quieres. Pues ya estamos de vuelta en la barriada. Y ahora el Romantic. Ahí vamos a cenar. El Chavalote ya viene de vuelta. Han ganado 2-1 el partido. A ver, hay que aclarar que aquí en España llamar a esto barrio, tu barrio, es algo normal, ¿eh? No estoy despreciando. Me está aclarando aquí Adriana que en México decir barriada suena como un poco a quitarle valor a la zona. No, aquí le llamamos barriada a eso, a donde tú vives, la zona, y ya está. Aquí no le llamamos colonia ni nada de eso. La escuela donde fue Alex, aquí hasta los 3 a tercero curso. Y esta es la entrada del Romantic. Excelente lugar. Y ahora de noche más romanticón. Estamos pidiendo de cenar. El Chavalote creo que se va a pedir un hamburguesota. Me voy a ir por el ordenador y volvemos en breve. Parquecito al lado del Romantic donde el Chavalote jugaba mientras yo estaba tomándome el café ahí. Él se ponía a jugar aquí. Tenía 8 años, 7 años, 6 cuando estábamos por aquí. Bueno, nos vamos para arriba. Ya tenemos la comida aquí, chaval. Hamburguesa de pollo doble, más sándwich de pollo. El chaval otra hamburguesota, qué buena, ¿no? Deliciosa, ¿no? Lo que sigue. Bueno, chaval, ¿cómo te ha ido en el partido? Bien, bien, increíble, fascinado. Bien grabado el gol, es todo. Y aquí llega el amigo también. ¡Vamos! Oye, ¿tú también has chillado mucho o qué? Sí, me he quedado yo ronco un poco, ¿Sí? ¿Has quedado ronco? Pues nada, felicidades, mi Miguel. Pues aquí ya hemos cenado nosotros, ahora le toca al Chavalote. Yo me voy a tomar una cerveza, si puedo. Bueno, chaval, ¿esa hamburguesa cómo estaba? Está bien buena, Rica, ¿no? Lo que siga, que sí. Aquí Miguel, que está con la cervecita, como tiene que ser. Y nosotros a punto de irnos ya para casita, ya para preparar el vídeo en casa. Lo voy a preparar en casa. Me he traído la mochila ahora aquí, la tengo aquí. Pero prefiero prepararlo en casa y subirlo mañana, o subiré en su casa. Me va a dejar el internet ahí. Y nada, aquí el ambiente ya lo veis. El ambiente grabo así rápido para que no se note. Pero muy bueno, aquí en Romantic siempre está el ambiente buenísimo. ¿Y el otro patín? Pues aquí tenemos, esta es una torrija con crema catalana, es una torrija. Mira, vas a ver. El Chavalote tiene un Romantic, un helado no sé con qué, y el mío es mató con miel. Es parecido a la cuajada, pero un poquito más rico aún. Y Miguel con su cervecita todavía, que bueno, aquí que es lo que hay. Vamos a la casita. Pues bueno, vamos a comernos el postre. A ver, ya me dirás cómo está eso. Tengo ganas de hincarle el diente a ese también, ¿eh? Lo que me gusta es probar. ¿Qué tal está? ¿Delicioso? Recomendable. Aquí toda la gente que viene a tomar sus copas de la noche, pero también a cenar, ¿eh? Qué bueno. Pues ya nos vamos para casa. Aquí dejamos a José, te vamos a dejar aquí trabajando en... Buenísimo el lugar, muy bueno. Bueno, pues mañana será otro día. Espero que os haya gustado el día de hoy.